días. Bendiciones de nuevo. Qué bueno verles otro domingo más. Y qué bueno compartir con ustedes, como siempre les digo, la palabra de Dios. Por cierto que quería invitarles especialmente para este miércoles del seminario de familia, que seguiremos hablando de diferencias entre hombre y mujer. La semana pasada fue espectacular. Nos moríamos de la risa con el doctor Arnoldo Arana. Esta cuarta sesión, voy a estar yo compartiendo el tema de los temperamentos. Es un tema que usted debe saber, no puede perdérselo. Créame, es súper útil. No lo vea solamente nada más para usted, debería saberlo hasta para vivir en familia. ¿Cuál es el temperamento de su familia, de su padre, de sus hijos? Si usted está en una empresa, saber los temperamentos de los empleados. ¿A quién contrataría yo, por ejemplo, para ser un vendedor? ¿Cuál es el temperamento que más conectaría con alguien que fuese el vendedor? O el que, no sé, el que esté en la parte de recursos humanos o el que tenga atención al cliente. Imagínense que yo coloque allí una persona colérica, que apenas le digan y le reclamen por cualquier cosa, de una vez pelee. Entonces ya yo lo estoy botando de una vez en la tienda, ¿verdad? Para que no vuelva más. Bueno, estas cosas son súper interesantes. Es casi necesario conocerlo. No se pierda este miércoles el seminario para la familia, porque ahí estaremos hablando de los temperamentos. Recuerden que es para todo público. Esto no es para los que están solamente en noviazgo, están en pareja, es para todo público. Si está divorciado, si no se ha casado, si está soltero, para todos. Perfecto, no se vaya a perder. Mató a la mujer. Sí, mató a la mujer, dicen por aquí. Bueno, no se vaya a perder esto. Continuamos con nuestro estudio, ¿les parece? Seguimos con nuestro estudio de Lucas, ¿qué? ¿A dónde quedamos? Lucas 9. Lo último que vimos la semana pasada, ¿qué fue? La multiplicación de los alimentos, ¿sí? De panes y peces. Y la semana pasada estábamos hablando del cuál era el verdadero propósito de todo esto, el verdadero propósito de la alimentación de estas personas, la multiplicación o este gran milagro que reseñan los 4 evangelios. Recuerden que hablamos que lo reseñan los 4 evangelistas que tenemos en nuestra Biblia, en la palabra de Dios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan reseñaban esta historia y tenía un propósito. El propósito de esta multiplicación no era que vieran que Dios multiplicaba y que Jesús podía hacerlo y que tenía el poder nada más y que ellos pudiesen ser saciados con lo que Él multiplicaba en sus necesidades. Aunque Jesús cubría sus necesidades temporales, no era lo que vino a hacer, no era el propósito de Jesús en la tierra. Era proveer para una necesidad eterna. Y este propósito de multiplicar, o el propósito que tenía la multiplicación y el milagro, es que pudiesen ver que Él era el Dios encarnado, que era el Dios que había bajado a la tierra con el propósito de salvarlo. Eso era el gran propósito. Pero los receptores de este milagro no vieron. ¿Por qué? Por la ceguera espiritual no vieron ni la gracia ni el beneficio en contraste con lo que Él les ofrecía para la eternidad. Las multitudes seguían buscándolo, ¿se acuerdan? Así terminamos. Seguían buscando a Jesús, ¿por qué? Por los panes y los peces. Finalmente preguntábamos por qué estamos buscando a Jesús. Y hablábamos de que muchos buscaban a Jesús porque tenían una necesidad que querían cubrir, pero luego la necesidad volvía a aparecer a los días siguientes. Si tenías hambre te daba comida, pero mañana vas a volver a tener hambre. La verdadera necesidad que tenían era espiritual, no la veían. Jesús sabía que esto está pasando y en Juan 6, 53, 54, que no lo llegamos a leer, les dice: de cierto les digo, así como amén, amén. Esto es así, es muy cierto. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre,
no tenéis vida en vosotros. Y aquí pareciera que cuando Jesús dice esto, el público que le está escuchando dice, ¿qué? ¿Que comamos de tu carne, beber de tu sangre? Pero si no podemos ni beber sangre, si la ley de Moisés dice que nada de esto podemos hacer, ¿de qué estás hablando? Y él les dice, porque no entienden que es sobre él que él hablaba, y él en el versículo 54 de Juan 6 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay una promesa de resurrección. Muchos de sus seguidores no entendieron esto, lo que él decía, y no le siguieron más. Dice Juan 6:66 que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y en algún momento tuvo que Jesús, de esto no de sus 12, no de los más íntimos, muchos de los que le seguían, de sus seguidores, ya no andaban con él, y Jesús tuvo que en algún momento decirle hasta sus propios 12, sus más íntimos, ¿y ustedes también quieren irse? En este último año, y estábamos hablando, y eso también lo reseñamos la semana pasada, que aquí estábamos casi iniciando el último año de ministerio de Jesús. Jesús tiene ya 2 años y medio con sus 12, haber iniciado el ministerio, de haber escogido el momento y el tiempo para decir, comienzo a mostrar lo que soy y el propósito para lo que vine. Entonces el Señor, antes ya de enfilarse a lo que va a ser la obra de amor más hermosa, que es la crucifixión, antes de enfilarse a Jerusalén, ya lo vamos a leer en Lucas 9, en el propio Lucas 9, está ya en su último año y dice en Lucas 9, y ya les digo qué versículo, sin embargo ya después también lo estaremos estudiando. En el versículo 51 dice, cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabemos que estaba al norte de Israel, en Capernaum, en Galilea, y él va a enfilarse hacia allá. Todavía no es el tiempo de enfilarse, pero ya estamos a punto de llegar ahí. Entonces la multiplicación sucedió en este contexto, casi en el último año de vida del Señor Jesucristo. Pero antes de enfilarse hacia la muestra de amor más grande para el mundo, que era morir en una cruz, llega a este punto, que es un punto y uno de los puntos más importantes dentro de los evangelios. Y créanme que si ayer, la vez pasada, nosotros decíamos que estábamos como en un capítulo de desenlace, un capítulo crucial, este es un capítulo revelador, porque aquí Jesús tiene que revelar una verdad y tiene que revelarse a su discípulo tal como Él es. Miren, Él inicia su ministerio mostrando por sus hechos quién era, pero no andaba diciéndolo. Yo no sé si ustedes en lo largo que hemos venido estudiando este capítulo, este libro de Lucas, se han dado cuenta que muchas veces sus discípulos, los más cercanos, preguntaban, ¿y quién es este que hace esto? ¿Y quién es este que sana? ¿Y quién es este que calma también y domina la naturaleza? ¿Y quién es este que saca demonios? ¿Quién es este que perdona pecado? ¿Y quién es este? Ellos se lo preguntaban una y otra vez. Es tan así que Jesús sigue haciendo obras y señales, y el mismo Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el verdadero Mesías que había de venir? ¡Wow! ¿Y qué le dice él? Él no le dice, sí, soy yo, no, le dice, díganle a Juan lo que escuchan, lo que ven y oyen, lo que escuchan y están mirando. Eso es lo que le dice. En ningún momento hace una afirmación categórica de ser el Cristo. Él solamente dice, pero vean, y se ha mostrado a través de señales, de hechos. Pero en este punto que vamos a entrar ahora, es como
ese capítulo o ese momento bisagra en el antes y después de una confesión. Y es una confesión tan importante para nosotros al día de hoy como lo fue para ellos, para los discípulos en ese momento. Y yo quiero que podamos entrar en el contexto de lo que se estaba viviendo ahí, porque tal vez hemos leído esto una y otra vez, pero el momento histórico para usted y para mí, en el que Jesús confirma quién es Él. Es confirmar la confirmación de Dios mismo diciendo, sí, yo soy Dios. ¿Y qué vamos a estar viendo en este pasaje que vamos a estar leyendo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? ¿Quiénes decían que era Él? Lo que Jesús hará y qué caracterizará a los que finalmente le seguirán. Miren esto. Jesús hace allí revelaciones importantes que no había hecho en capítulos anteriores que hemos estudiado. Desde este punto, Jesús hace o les muestra o profetiza lo que va a suceder con su vida que no le había dicho a los discípulos. Pero entremos en el asunto, leamos Lucas 19 del 18 al 27. Sé que ahora están desesperados por conocerlo, ¿verdad? ¿Están conmigo? Lucas 9 del 18 al 27. ¿Abrieron sus Biblias? Abran sus Biblias. Amén. ¿Sí? Listo. Bueno, iniciamos con un subtítulo, La confesión de Pedro. Y vamos a leer del 18 al 27 corrido, como si no hubiese otro subtítulo más. Sabemos que en el 21 dice, Jesús anuncia su muerte. Pero este es el mismo evento. Entonces no lo vamos a dividir y verlo como dos eventos, sino como un solo evento que está sucediendo. Y dice, aconteció. Denme un segundo. Y este aconteció es un día, una ocasión, mucho después de la multiplicación. Eso es lo que quiere decir Lucas con esto. Unos días después. Sabemos por Marco, y si ustedes pueden leer luego y quieren leer, luego de la multiplicación, Marco dice que sucedieron otros eventos más. Para Lucas no fue importante relatar esto, sino decir, luego de la multiplicación, aconteció unos días después, que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, y miren, me voy a quedar allí, porque Jesús iba a hacer algo importante. Y cada vez que vemos que Jesús siempre oraba, tenía el hábito de orar. Y lo vemos en la palabra, Jesús se apartaba y oraba, se iba solo, oraba. Pero cuando vemos que iba a pasar algo importante, como cuando iba a ser entregado, se fue al Getsemaní y fue a orar y oraba especialmente, ¿no? Algo estaba sucediendo o algo estaba por suceder. Y aquí también Lucas nos muestra esto, que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, ¿quiénes son ellos? Sus discípulos. O sea que hablaron de los 12, algunos habrán hablado. Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ok, por cierto que Mateo dice que también dijeron, otros dicen que eres Jeremías. Y él les dijo una pregunta tan importante. ¿Y ustedes y vosotros, quién decís que soy? ¿Y tú, quién dices que soy yo? Entonces respondiendo, Pedro
salió por allí Pedro, el impulsivo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Y Mateo reseña que dijo no solamente el Cristo de Dios, sino el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Leamos corrido. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, que no le dijesen a nadie que él era el Cristo. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite el tercer día. Y luego miren, porque esto es importante, vuelve a cambiar. Aquí estaba Jesús solo con sus discípulos aparte, y ahora cambia el escenario. Dice: y decía a todos. Marcos dice: y llamando a los que estaban alrededor, que le seguían. Jesús siempre tenía multitudes siguiéndole, pero él se había apartado. Aquí hace un cambio de escenario. Dice: después de haber hablado de esto, llamó a los seguidores que quedaban y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar la vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán, no probarán o no morirán, dice aquí, no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y ahora tenemos a un Jesús estando orando, estando aparte con sus discípulos, con los más íntimos, con sus 12, y haciéndole una pregunta crucial, una pregunta que quizá muchos de nosotros no nos gustaría hacer. Probablemente usted no va a estar en la calle, por la calle preguntando: mira, ¿quién piensas tú que soy yo? Porque tal vez a usted no le gustaría escuchar esa respuesta. Pero Jesús tiene que hacerla, porque para Él es muy importante para el futuro de lo que será la iglesia. Él tiene que asegurarse que los precursores, a quien Él le dejará el legado de lo que será la salvación del mundo, deben conocer perfectamente quién era Él. Y este es el momento de hacer esa pregunta tan difícil, después de haber estado 2 años y medio con ellos, mostrándose con señales y milagros, ellos viviendo de las mieles de estar con el Dios 100% hombre a su lado. Tienen que ahora contestar una pregunta difícil, porque ellos también son influenciados por lo que dicen los demás. Ellos también son influenciados por lo que saben. Pero ¿qué sabía la gente en ese momento? Bueno, la gente lo que tenía en ese momento, un judío, un israelita, tenía su escuela, su formación académica era la Biblia. Y lo que estudiaba era que el Pentateuco, los 5 libros de Moisés y los profetas, la ley y los profetas. La ley, cuando habla de la ley, la Biblia está hablando de los primeros 5 libros de la palabra de Dios, también llamada Pentateuco, también llamada la Torá. Por si acaso escuchan estos nombres, solamente es como para que usted tenga referencia de esto. La ley eran los primeros 5 libros que llaman la ley de Moisés, pero la verdad es que era la ley de Dios entregada a Moisés. ¿Sí? Y era la ley de Dios entregada a Moisés, estos 5 primeros libros que usted tiene en su Biblia, y los profetas, eso era lo que ellos estudiaban, ese era su estudio académico que tenían, y muchos sabían la palabra de Dios de memoria, y ya porque la recitaban una y otra vez, y sus padres se la contaban. ¿Qué saben ellos? ¿Qué sabe el pueblo? ¿Qué saben por qué ellos califican a Jesús tal vez como un profeta, como el Elías que había de venir? ¿Por qué nosotros leemos eso? Y a veces lo leemos y lo pasamos, ¿no? ¿Por qué el Elías? ¿Por qué llamaban que Juan el Bautista?
ellos estaban esperando un Elías. ¿Por qué esperaban Elías? Bueno, porque el profeta Miqueas, en Miqueas 4:5, les dice: he aquí que yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es que viene un día de Jehová, sí. Y además iba a enviarles el Señor, antes de que viniera el Mesías, el Cristo, al profeta Elías, o a uno como el profeta Elías. Si yo lo hubiese leído también en este momento, en el momento que ellos vivían, yo también hubiese dicho: sí, estamos esperando a Elías. Pero ya nos damos cuenta que no es a uno o el mismo Elías. ¿Por qué? Porque Jesús, en el mismo momento, cuando Juan comienza a preguntar que si él es el Cristo, Jesús le dice que, mira, vean, díganle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Y luego se van sus discípulos y la gente queda murmurando sobre Juan. Mira, este Juan como que no va a saber, ¿vale? Y él que era que predicaba sobre Jesús. Y Jesús le daba un parado y le dice: ya va. No hay profeta más grande que Juan el Bautista. Y Mateo 11 le revela a los que están allí y les dice: Juan el Bautista era el Elías que iba a venir. Y todos saben que antes de la venida del Cristo, del Mesías, venía el profeta Elías. O sea, ¿qué le dijo? 2 más 2 son... Si venía Elías y le acabo de decir que Juan era el Elías, adivinen con quién están ustedes. Pero él ahí no se identificó finalmente como el Cristo. Solo se lo dejó ahí abierto. Pero ¿qué más sabemos? Tenemos Jeremías 23:5. Y yo quiero que usted se meta en la mente de uno de los discípulos, y no necesariamente de los 12, sino de estos que seguían a Jesús. De aquellos que contestaron: bueno, probablemente es el Elías, es Juan, es el profeta que había de venir, o alguno de estos otros. Y Jeremías dice: aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y miren que dice allí: y reinará como rey. Y este renuevo que venía entonces era el Cristo, era el Mesías que venía, esa era la promesa. El profeta está profetizando la venida de un Mesías, pero que viene como ¿qué? Como un rey que reinará. Y entonces dice: hará juicio y justicia en la tierra. Pero vamos con Deuteronomio 18:18. Y yo quiero que sepan que aquí también el Señor le da a Moisés profecía. Aún siendo Moisés, también le dice: profeta, no profetas, profeta, les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, le dice a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces viene uno que será también profeta, será rey. Y esto de rey, hay no sé cuántas profecías: que reinará con vara de hierro, con justicia, que perdonará los pecados, que vengará la maldad. Entonces, ¿a quién estaban esperando ellos? Yo quiero que ustedes también se pongan en los zapatos un momentico de ese momento, porque si nosotros hubiésemos estado ahí, también hubiésemos dudado que Jesús era el Cristo. Porque si nosotros tuviésemos el conocimiento del Antiguo Testamento, pero no la revelación del Antiguo Testamento, hubiésemos igual pensado que Cristo no era Cristo. Porque estamos esperando un profeta, y tal vez, escúchale, Jesús como que sí es profeta, porque lo que hace y dice sucede. Pero rey, tal vez nos falte hacerlo rey. Y nosotros leímos la semana pasada que le buscaban para hacerle rey. ¿Se acuerdan? Eso decía Juan. Y él se apartó.
porque no era su tiempo ni era para lo que había venido. Porque su reino no era de este mundo. ¿Qué más? Isaías 53:10, y esto es bastante importante porque estamos viendo que entonces estaban esperando un profeta, un rey, ¿y qué más? Un sacerdote. Dice Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Y no lo vamos a leer completo, pero es hermosísimo el inicio. Sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Quién podía poner o ofrecer una vida por la expiación por el pecado en el Antiguo Testamento? ¿Quién podía ofrecerlo? Solamente los sacerdotes. La persona iba con el sacrificio, lo dejaba al sacerdote y él lo ofrecía como expiación para el pecado. Pero Jesús cumplió finalmente la obra de cordero y sacerdote, porque él presenta su cuerpo en sacrificio y va resucitado, se lo presenta al Padre y el Padre dice acepto. Solamente eso podía hacer un sacerdote. Gloria a Dios. Entonces tenemos una expectativa de unos hombres en el cual los tres grandes oficios que tenía el Antiguo Testamento, o los que habían vivido en el Antiguo Testamento y que tienen hasta ese momento los que han sido judíos, era el ser profeta, sacerdote y rey. Y esos tres oficios venían por la unción que se hiciera a alguno de estos que iba a accionar en este oficio. Estaban esperando entonces a un profeta, a un sacerdote y a un rey. Y esto es lo que usted también habría esperado si estuviese viviendo en ese momento. Por eso que de Jesús dicen, que les pregunte, ¿qué dicen? Bueno, mira, un profeta, tal vez Elías, pero ya les dije que Elías vino. Juan el Bautista murió. ¿Cómo va a ser Juan el Bautista? Y él escucha lo que dicen los demás. Tal vez alguno de sus discípulos más cercanos también lo pensaba. No lo sabemos, no nos lo dice la palabra. Pero sabemos que un Pedro, a un Pedro impulsivo, le pregunta, le responde, le da la respuesta correcta. Jesús tiene que hacer esta pregunta tan difícil, que es una de las preguntas de la que depende la vida de cualquiera literalmente. Si nosotros analizamos esta pregunta, podría ser la pregunta que te hiciesen apenas muera. ¿Y tú quién creías que era yo? ¿Saben? Muchos de manera filosófica e intelectual han contestado lo mismo. Un profeta, un buen hombre, un buen guía espiritual, un buen maestro. Pero resulta que Jesús no era ninguna de estas cosas. Jesús era Dios. Tú no puedes ser un buen maestro y asegurar que tú eras Dios, porque si tú eras un buen maestro y decías que eras Dios, eras un mentiroso. Entonces, ¿cómo ibas a ser un buen maestro? Jesús aseguró ser Dios. ¿Cómo ibas a ser un buen guía si eras un mentiroso? ¿Cómo ibas a ser un buen profeta o decir el profeta? Jesús el profeta. Si él mismo profetizó volver, y si va a volver es porque, y además profetizó resucitar, y si no se hubiese cumplido eso, ya entonces el oficio de profeta hubiese muerto allí. Porque la palabra de Dios dice que cualquiera que profetiza debe cumplirse. Y si no profetizó, no era de Dios. Y si lo que profetizó, no se cumplió, no era de Dios. Muera apedreado por hablar de parte de Dios lo que no era. Eso decía la palabra de Dios. O eso dice la palabra de Dios. Jesús no era nada de esto. Es el impulsivo Pedro, y no por un estudio profundo.
tal vez por la oración de Jesús, para que le fuese revelado a estos hombres lo que iba a suceder en este momento. Que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, ese que iba a venir, ese que nos iba a salvar. Tú eres. Jesús le dice: no te lo reveló el conocimiento que tienes de la palabra, sino el Espíritu de Dios. No te lo reveló ni carne ni sangre. Eso está en el Evangelio de Mateo. Y la verdad que este título del Hijo del Dios viviente, por cierto, es un título que se le da también al Mesías, al que debía de venir. Y yo hago y recalco esto porque para mí fue importante conocerlo y saberlo. Mesías, ungido, Cristo traduce lo mismo. El Cristo es lo mismo que decir el ungido, y este ungido porque era el ungido de Dios en los oficios, de sacerdote, de profeta, de rey, el que iba a venir a salvar. Pero el título de Hijo de Dios, el Hijo de Dios con H mayúscula, los dos, y lo vemos una y otra vez en la palabra, le fue dado desde Daniel, y Daniel 7, del 13 al 14. Esto es para que tengan conocimiento. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, o sea, uno como humano, Dios hecho humano. Vino uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús finalmente entendemos que les confirma a ellos ser el Cristo. Así como siempre decía, o como dice nuestro pastor Augusto, le dijo a Pedro: te pagaste el lotocielo, diste con el número que era. Esa era la respuesta: yo soy el que soy. Y sabemos que Él les confirma esto porque además luego les manda a que no lo digan a nadie. Pero imagínense ustedes lo trascendental que le está diciendo, no solamente para ellos, sino para nosotros también. Jesús está ahí afirmando y confirmando que Él es el Cristo. Le dice: sí soy. No se lo digan a nadie. Esperen. ¿Por qué debían esperar? Porque todavía no era el momento de lo que ya iba a suceder y que ya les va a revelar. Pero yo quiero que ustedes vayan a este momento también, este momento histórico, porque es histórico para ellos, es así como: estamos con el Cristo. Si era Él, no nos equivocamos en servirle. ¿Qué haría usted cuando ve a una gente famosa? Mira, yo vi a Rick Warren, y me parece uno de los famosos de la fe también. Un hombre de Dios. Y lo primero que hice fue agarrar, me tomé una foto y mandar la selfie. Yo no sé si usted hubiese pensado en esos momentos a los discípulos con un celular. Estamos con el Cristo, ¿viste? Yo te dije: sí, es el Cristo. ¡Qué alegría, es el Cristo! Y que cuando estás todo emocionado, ya, guarden los celulares porque no se lo pueden decir a nadie. Pero a nadie. No, ni a su familia. ¡Wow! ¿Cómo te quedas tú? ¿Cómo va a ser que andamos con el Cristo y no le vamos a decir a nadie? No, ya va. No le pueden decir a nadie. Mateo recalca que les mandó, les ordenó. Fue una ordenanza, no se lo digan, dice Lucas rigurosamente. Y aquí entonces parte de lo que contesta las tres cosas que vamos a estar viendo en este pasaje. Uno es lo que decía la gente que era Él.
quién era Él, lo que hará y qué caracterizará a aquellos que le seguirán. Ahora, ¿qué hará? Esto lo vamos a contestar en los siguientes versículos. El versículo 22 sigue con sus 12 solo, aparte, y les dice, es necesario. Versículo 22, ¿lo tienen conmigo? ¿Verdad? Diciendo, dice, es necesario, es imprescindible. Esta palabra es tan importante aquí. Él estaba diciendo mucho con esto, porque él va a hablar de la salvación. Y él dice, es necesario que el Hijo del Hombre, H y H mayúscula, ¿de qué está hablando cuando el Hijo del Hombre? Está hablando entonces de él mismo, del Cristo, confirmándose así, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite el tercer día. ¿Qué? Pero usted está metido con los apóstoles ahí, igual que yo. Me acaba de decir que eres el Cristo y ahora me vas a decir que te vas a morir. No. Esto no es un ciudad de emociones. Usted tiene que haber estado allí o tiene que haber sentido esto en este momento para que usted pueda comprender que le acaban de decir a ellos que es el Cristo y ahora le están diciendo que se va a morir. ¿Y qué es esto de que va a resucitar? No lo entendemos. Le da fecha exacta de cuándo lo hará. 3 días después de mi muerte. En su buen uso y oficio de profeta, Jesús profetiza su muerte y su resurrección a los 3 días. Y yo no me imagino el infarto de estos hombres. O sea, estamos con el Cristo, con el que venía a salvarnos. Tal vez, ¿qué habían pensado? No, ya se va a montar el reino mesiánico aquí. Votamos a los romanos, el gobierno este que está de turno, se monta nuestro rey judío, vengará a todos estos que nos han tratado mal. De eso seguramente ellos pensaban que trataba la venganza. Lo que tenemos es que hacerlo rey, como no entendemos mucho por qué nos dice que no le digamos a nadie, sino que es el momento. Pero bueno, él tendrá sus razones por qué, y después le dice, pero que ya va, ustedes deben saber algo. Yo voy a morir, pero resucitaré el tercer día. Tal vez hubo algún hilo de esperanza y dijo, bueno, si resucita son 3 días sin él. Isaías 53, si usted lo lee, decía que el Señor iba a padecer, que el Mesías iba a padecer. Tal vez estaban en un momentico conectando ahí las profecías que conocían del pasado con lo que está sucediendo en el presente. Dice el Evangelio de Mateo que Pedro, al escuchar esta noticia, toma a Jesús aparte, lo llama aparte y busca que recapacite. Y yo quiero que usted entienda por qué le digo que esto era seguramente de infarto. Pedro, dice Mateo, que agarra a Jesús, lo llama aparte y dice, lo llamó para reconvenirle. Y que traduce hasta en el griego, de alguna manera, algunos teólogos dicen, para reprenderlo. Así usted puede imaginarse entonces a Pedro diciéndole a Jesús, pero ve acá Jesús, ya va muchacho. Jesús, mira, tú sabes que a mí, y lo acabas de ver ahorita, a mí Dios me revela cosas por el Espíritu. Tú te acabo de decir que tú eres el Cristo porque Dios me lo reveló, ¿verdad? Tú no lo dijiste, a mí Dios me revela cosas. Como ese amigo, ¿sabe? Que se le da siempre de psicólogo, que te dice, que yo quiero aconsejarte algo, pero que no usa la Biblia. O cuando la usa mal. Así como cuando aquel amigo que cuando estás peleando con tu pareja te dice, divórciate, vale. Yo hubiese dejado ya, hace rato. ¿Para qué vas a seguir en eso? Pero tal vez conociendo la Biblia te dice, mira, si te pide el divorcio quiere decir que es de Dios.
que la usa fuera de contexto, no la usa bien, tal cual estaba haciendo Pedro en ese momento porque era el interés de su corazón. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Pedro era, ya va, no nos conviene, ¿cómo que se va a morir? Si estamos y ya va el líder y también si lo matan, nos matan a nosotros también. Ya va, Jesús, ven acá, quiero hablar contigo. Quiero que recapacites en esto. Le dice, en Mateo 16, Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera permitas esto. Eso es lo que le dice. Lo mismo que Satanás estaba haciendo con Jesús en el desierto. Señor, pero la vida no es buena. Ah, mira, aquí puedes multiplicar, te haces rey, una corona, pero sin gloria. Eso es lo que ofrecía. Mateo 16:23 nos cuenta que Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Me estás apartando del propósito y llamado que tengo de mi Padre y la voluntad de mi Padre que tengo para esta vida. ¿Ha logrado usted alguna vez discernir quién le está apartando de la voluntad y el propósito para el cual el Señor le ha llamado? Y poder decir no. Aun cuando parecía bueno. O sea, Pedro le estaba ofreciendo algo que para nosotros, mejor que no te maten, ¿verdad? Mejor que no me maten. Pero qué paciencia también tuvo el Señor con sus discípulos una y otra vez. Una y otra vez. Miren, esto nos enseña tanto a los que estamos discipulando, a los que hacemos discipulado. Porque ellos se equivocaron una y otra vez. Metieron la pata una y otra vez y allí estaba el Señor con ellos, corrigiéndoles, amándoles. Pero ellos también tenían un corazón de ser corregidos y enseñados. ¿Sabes cuántas veces se equivocó Felipe? Nosotros vimos un Felipe ahorita en la multiplicación preguntándole, Señor, el Señor le pregunta a Felipe, ¿cómo le daremos comida a esta gente? Señor, lo que tenemos son 200. Mire, Felipe, tú lo que tenías que haber contestado era, no lo sé, Señor, tú eres el que sabe. ¿Te imaginas que el Señor baje y te haga una pregunta? Tú, ¿cómo se hace tal cosa? Y que querramos nosotros decirle al Señor cómo la va a hacer. Mire, Señor, ya por mi experiencia te digo, yo te aconsejo que... Felipe tenía que haberle dicho, Señor, no sé, tú sabes cómo hacerlo. No sé, no podemos hacerlo sin ti. Pedro, ¿cuántas veces se equivocó? Y ahí estaba el Señor. Tomás, incrédulo, ¿hasta cuándo, Tomás? Estaré contigo, chavo, mira. El Señor tiene paciencia y seguramente, mira, Pedrito, de mi corazón, tus deseos no parecen nada malos, pero sí nacieron esta vez de tu carne y de tu sangre, no de tu espíritu. Porque del corazón allí fue que nacieron y el corazón es engañoso. Y lo que normalmente busca el corazón es satisfacer su deseo y no la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué, Pedrito? Para ganar debo perder. Y ustedes también perdiendo ganarán. No será distinto para ustedes. Y esto es lo que dice después del versículo 23. ¿Qué caracteriza a alguien entonces finalmente que seguirá a Cristo? Allí estaba solo con sus discípulos, les da esta información. Todavía están infartados, pero antes de que puedan mostrar otra emoción, les dice, ahora llamen a todos, vengan. Ya no será privada la instrucción que va a dar, será para todos, porque él sabía que había mucha gente que estaba con él, interesada nada más en lo que él multiplicaba, en los milagros que él hacía, en ser sano. Y sabe que mucha gente, nosotros también queremos que nuestros hijos sanen, pero usted debe orar por la salvación también de su hijo, más que la sanación.
Porque ¿de qué vale ser sano y vivir 80 años y finalmente vivir una eternidad en el infierno? ¿Cómo compara usted 80 años con una vida eternamente alejada de Dios? Ojo, no estoy hablando de que no oremos por sanidad, por alguien. Jesús lo hizo y Jesús sanó también. Pero había un propósito, finalmente un objetivo con eso. El versículo 23 les dice, y les decía a todos, vengan todos, escuchen. Recuerdo, Marco decía y llamó a los que estaban a su alrededor, en la versión de Marco. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Tome su cruz cuando quiera. Dice. Y aquí Lucas fue todavía más exacto. Cada día y sígame. Miren, no hay un estándar para cristianos comprometidos con el Señor y otro estándar para cristianos a media. No lo hay. Con Cristo es todo o es nada. ¿Sabe que este mensaje en particular no es para nada popular? Tal vez alguno ahora aquí diga esto es muy radical. Pero no lo dije yo. Si usted tiene algún problema con esto, con este mensaje, tiene que ir al Señor y preguntarle por qué, Señor, permitiste que esto estuviese en la palabra. Él está diciendo, el que quiere venir en pos de mí no puede ser a media. Debe tomar su cruz y seguirme. Negarte a ti mismo es dejar a tu lado, ¿qué? Tus proyectos, tus intereses personales, tus deseos, tus anhelos. Para abrazar, ¿qué? Bueno, los deseos, los anhelos de Cristo. Que es el plan de Dios para tu vida. Él quiere que los anhelos de Cristo sean tuyos porque ese es el plan para lo cual Dios te creó en este mundo. Es el mejor plan, no hay mejor plan que el de Cristo. Tú no tienes un mejor plan que Dios. Yo puedo sentarme seguramente con cada uno de ustedes y ustedes podrán sentarse conmigo y yo preguntarles cuál es el plan de tu vida. ¿Y dónde está involucrado Dios allí? Y tal vez ya para muchos está involucrado, pero para el que no es una reflexión. ¿Está involucrado Dios en el plan de tu vida? O lo que yo voy a escuchar o lo que otro escuchará de ti son tus anhelos. Es que yo quiero llegar, es que yo soñé con ser, es que yo anhelé desde pequeño alcanzar. Y esto era todo y yo hice todo mi esfuerzo para que esto sucediera. ¿Y le has preguntado a Dios qué era el plan para ti? Muchos estudiamos muchas cosas. Yo me gradué en una carrera también pensando en que podía ser el sueño que yo pudiera cumplir, pero Dios tenía un llamado distinto para mí. Y de mucho de lo que no hice, ahora me arrepiento por no haber preguntado, Dios, ¿y tú qué querías que yo hiciera con mi vida? No todo el mundo está llamado a ser pastor de una iglesia, ni misionero en el África, ni ser parte de la alabanza, ni pararse aquí como un anfitrión. Tal vez tú estás llamado ahí en el lugar donde Dios te puso a trabajar las 8 o 10 horas al día, pero con otra visión, ya con la mente de Cristo, siguiéndole a Él con los anhelos que Él tiene para cumplir a través de ti. Y tú estás tal vez malgastando los días de la vida y el aire que te da de respirar. Y a veces suena fuerte eso, ¿verdad? Pero Dios, si te llamó, tiene un propósito para ti. Aún siendo abogado, aún siendo ingeniero, aún siendo médico, bombero, lo que sea que Dios te haya dado para hacer. ¿Sabe la gente que tú eres cristiano donde estás? Te identifican.
podrías preguntar, ¿y tú qué dices? ¿Quién soy yo? Si tú dices que eres creyente, pero quieres seguir viviendo tu propia vida, es porque quizás no te has arrepentido. No has entendido de lo que se trata la salvación. Porque si sigues confiando en ti mismo en vez de confiar en Jesús, no vas a lograr llegar a donde eternamente te espera, donde te espera Dios. Todo el mundo que estaba allí en ese momento, cuando Jesús estaba diciendo eso, entendía esto de lo que se trataba la cruz. La cruz era un instrumento de ejecución pública. O sea, si tú llevabas una cruz es porque te habían identificado como un malhechor. Era el más vergonzoso, el más doloroso que alguna vez se haya empleado. Era tan terrible la crucifixión que la ley romana no permitía que un romano fuese crucificado. ¿Y qué le estaba entonces diciendo Jesús cuando decía, vengan en pos de mí y niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día? Era, identifícate conmigo, porque yo llevaré una cruz. Ellos ni lo sabían ni lo entendían. Pero al que le estaba diciendo en ese momento que debía llevar una cruz, le estaba diciendo que tenía que identificarse con la muerte. Eso era morir a sí mismo. Era negarse a sí mismo. Era así como que, mira, toma la silla eléctrica de tus ambiciones y deseos y sígueme. Agarra la guillotina de tus proyectos, anhelos y sígueme. Ese era el verdadero discipulado que lo que caracterizaría el verdadero discipulado o aquellos seguidores de Jesús. Jesús nunca le ocultó el costo de seguirlo. Ya va. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. No es el costo de la salvación. La salvación era gratuita. Pero ¿sabe qué? Obedecer, creer, obedecer y seguir al Señor traerá un costo. Y este costo era morir a tus deseos y tus anhelos. Y preguntar cuáles son tus anhelos, Señor, para yo entrar en ellos. Quizás te diga quedarte en el mismo trabajo que estás. O quizás te diga lo que estás haciendo no me honra. Jesús le dice esto y se los dice y además le da 3 razones. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero después del versículo 24 dice, porque, algo así como podría yo preguntarme, ¿por qué debo entonces negarme a mí mismo y tomar mi cruz cada día y seguirte? Porque el 25 dice pues, en el versículo 25 y en el versículo 26 dice, ¿por qué? ¿Por qué? Perdón. Entonces, las 3 son 3 razones. ¿Cuáles son estas 3 razones? Es más, si usted los lee en los evangelios de Marcos y de Mateo, va a ver que en los 3 versículos dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 24. Por cierto, cuando les dice a ellos en el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, ok, no, vamos al 24, sí, estamos en la razón, primera razón por la que debo negarme a mí mismo y cargar la cruz, versículo 24, porque todo el que quiere salvar su vida, y aquí vida traduce alma, que es suje en el griego, no sé ni siquiera si lo estoy pronunciando bien, pero es una palabra distinta en el griego a vida, de dar vida, que es zoe. Aquí está hablando del alma. Y dice, porque todo el que quiera salvar su alma, la perderá. Y todo el que pierda su alma por causa de mí, la salvará. Aquel que quiera preservar y permanecer en su proyecto a pesar de conocer la voluntad de Dios, sin conocer
ni buscar conocer su propósito de vida dado por Dios, perderá su alma. Pregunta, ¿en qué andas tú? ¿Cuáles son tus planes y proyectos? Esto, si los vieran ahora y si los filtrara Dios, los viera ahorita, son planes y proyectos que reflejan la voluntad de Dios y lo que Dios quiere o lo que tú quieres para tu vida. ¿De qué hablas? ¿De qué andan tus conversaciones? ¿Se puede escuchar a Jesús en medio de tus conversaciones? ¿Cuál es tu visión de futuro? ¿Cuáles son tus anhelos y tus sueños? ¿Estarías dispuesto a hacerlo de un lado para siquiera escuchar cuál es el plan de Dios o el que tiene para ti? ¿O eres el que dice, en este momento no? O sea que yo me acuerdo mucho de eso. Yo tenía, no sé, como 20 años. Decía, yo creo que las cosas de la Biblia son para la gente que ya va cumpliendo 50 en adelante. En este momento no. En este momento yo quiero seguir disfrutando de la vida porque creo que la vida tiene mucho que disfrutarla y después veo cómo me meto en la iglesia. ¿En qué estás empeñado? ¿En hacer lo tuyo o en participar en las cosas que el Señor ya tiene para ti? Él quiere salvar tu vida y el que quiere salvar su vida presente y temporal perderá su vida espiritual y eterna. ¿Estás dispuesto a perder esto por un ratico de gozo? ¿Sabes qué? Dios no estaba pidiendo, como tampoco lo fueron los discípulos, que fueses perfecto, sino que entendiera que esto caracterizaría que tú serías un verdadero seguidor de Él, que cargarías la cruz y le seguirías, y que sabes que tal vez un día se te caiga la cruz, Él te va a ayudar a recogerla y volverla a montar a tu hombro, y al día siguiente no te levantes sin volver a agarrar tu cruz y ser un reflejo de la vida de Él para los demás. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por Él? Él estuvo dispuesto a perderlo todo por ti. Versículo 25. Porque, o pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Usted se imagina terminar una carrera y al finalizar darse cuenta que estaba corriendo la carrera que no era? Que era la competencia incorrecta, que no era el día que te tocaba. Haber entrenado tanto, haberte esforzado tanto, todo para conseguir aquel premio, una felicidad por tu propia cuenta que no encontraste porque solo estaba escondido en Cristo. La muerte disfrazada de bienestar, porque la vida parece que ofrece cosas buenas, pero al final dice su camino, como dice el proverbio, es muerte. Pablo lo entendía y lo tenía tan claro que en Hechos 20:24 les dice esto: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¡Wow! Con tal que acabe mi carrera con gozo y el llamado, y el ministerio, y el servicio, y el propósito que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! Pablo lo entendía. El objetivo de Dios es que dejes de moverte por tus necesidades y comiences a moverte por tu llamado. Él suplirá tu necesidad. Versículo 26 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles.
Y aquí todavía también revela algo más. Nos reveló el Señor que era el Cristo, reveló que moriría, que al tercer día volvería y resucitaría. Y ahora dice que vendrá en su gloria, con la gloria del Padre. Y en las versiones de Mateo y Marcos dice, y con los ángeles. Ya va. Esto era el terremoto de emociones en este momento para unos discípulos. Ya va. Dijiste que moriría, resucitaría, era porque vendría. ¿Y ahora de qué hablas cuando dices que vendrá con la gloria del Padre? ¿Será después de la resurrección? ¿O con la resurrección? ¿De qué estaba hablando Jesús? Pero aquí nos revela muchísimo. Jesús no había hablado de su muerte, de que moriría y que resucitaría. No había hablado de su resurrección, no había profetizado de esto hasta este momento y hasta este tiempo. Por eso hablamos de este momento específico en el que estamos leyendo el Evangelio, que hace una bisagra completo en un antes y un después del conocimiento de sus discípulos ahora, de un plan de salvación. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Y yo siempre le digo una y otra vez, Lucas nos ayuda a ver cómo Jesús revelaba el plan de salvación y cumplía con lo que el Antiguo Testamento decía de él. Y ahora les dice les da una tercera razón. ¿Por qué debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirme? Porque ¿sabes qué? Que si te avergüenzas de mí y mis palabras, y saben que es tan perfecta la palabra de Dios, que dice, si te avergüenzas de mí y lo abrazas con mis palabras, no solamente de mí, tal vez ya de mí, tienen en consecuencia lo que va a pasar, pero que habla de mí y mis palabras, y la I es un conector, no dice de mí o de mis palabras, no. ¿Saben qué? Ahorita hasta Jesús, de alguna forma está de moda, la gente se quiere identificar con Jesús, se pone una camiseta de Jesús, pero identificarse con las palabras de Dios. Estas son demandas de la palabra de Dios. Toma tu cruz y sígueme. Muere a tu sueño. No, me gusta más Jesús, pero su palabra, vamos a dejarlo un poquitico ahí en pausa. Y aquí le dice que las dos cosas son importantes, no solamente de mí. No, yo sigo a Jesús, yo soy un seguidor de Jesús y de sus palabras. Y cuando te toca defenderla delante de la gente, cuando hay algo que no es popular, como tantas cosas están sucediendo, con estas situaciones de los cientos de géneros, y tienes que pararte y defender sus palabras, no avergonzarte de lo que dice su palabra, ¿qué vas a hacer? No, pero yo soy de Jesús. Pero Jesús no lo dejó aquí claro, no dijo solamente de mí. El que se avergonzara de mí y mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga a buscarlos a todos. En el día terrible, como dice, grande y terrible, decía Miqueas. Es fácil decir, soy seguidor de Jesús, pero seguir sus ordenanzas. Hay gente que le tiene terror de defender lo que dice su palabra. Si filtraran tus vidas, si filtraran tu vida por estas demandas de Jesús, parecería de verdad que sigues a Jesús. Has dejado todo, has cargado tu cruz. Y seguimos avanzando en el texto y finalmente, como otra información inédita, casi primicia, les dice que volverá. Y no solo que volverá, sino les dice cómo volverá, ¿no? Con la gloria de su Padre. ¿Qué día para los discípulos? Finalizando el versículo 27. Les dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hablaba el Señor de los que habían creído y no experimentarán la muerte eterna, porque esto de gustarán era no probarán, no morirán hasta.
Él habla, aquí hay toda una, como dicen los teólogos, una dificultad interpretativa porque parece que habla a los de aquí, o sea, a los que estaban allí. ¿Será que también hablaba de la muestra del reino de los cielos que le daría en los días siguientes? Tema que vamos a estar hablando la próxima semana. Por cierto, haciendo un minuto de publicidad. No se pierda. La semana que viene vamos a hablar de la transfiguración. Tal vez estaba hablando de esto. No se sabe con exactitud, pero pudiera haber estado hablando también de los que no morirían, sino dormirían hasta que Él vuelva. Por eso les dice, hay algunos que están aquí que no probarán muerte hasta que vean el reino de Dios. Resumiendo, vimos quién es Él, lo que decían la gente que era, lo que Él confirma que es, lo que va a hacer, que ya hizo, de lo que dijo que iba a hacer, que ya hizo. Murió y resucitó. ¿Qué va a hacer? Si Él dijo que lo haría y así lo hizo, ¿por qué cree usted que no volverá por nosotros? Si tiene alguna duda, Él va a volver y está pronto su venida. Ya el tiempo se está dando para su venida. Si Él profetizó esto y era creíble para ese momento, para ellos tal vez podía haber algún hilo de duda. Seguramente que usted también pudiese sentirlo hoy cuando le dicen que Cristo volverá y que vendrá con la gloria del Padre y que no vendrá como vino, sino que vendrá como rey, como ese rey que acabamos de leer. Ya se presentó como el sumo sacerdote, presentó el sacrificio. Todos los oficios del ungido ya se cumplieron en el Señor. Y Él volverá. Y si dijo que Él moría y resucitaba, y así hizo, ¿por qué vamos a dudar de que volverá? ¿Por qué vamos a dudar de que también Él nos filtrará, nos cernirá por las demandas de su palabra que dice que aquel verdadero seguidor debería llevar su cruz y morir a su sueño? Y morir a sus anhelos y sus proyectos, porque los anhelos y proyectos del Señor son mejor para su vida. ¿Por qué no creer que es una realidad? Hermano, esto es verdad. Él ya viene pronto. Y lo mejor que usted puede estar haciendo y lo mejor que yo puedo estar haciendo es estar en la línea de lo que Él ha hecho y ha diseñado para que usted viva y viva en abundancia, porque eso es lo que dice. Si viniera Jesús el día de hoy y te preguntara, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Qué le dirías? Y luego te preguntara, ¿y estuviste dispuesto a tomar tu cruz y a morir a ti mismo? Él viene pronto. Oremos.